Bienvenido a todos mis hermanos, que Dios los bendiga a cada uno. Gracias por el privilegio que se nos da de abrir su palabra y de tener el gran privilegio de exponer su palabra. Yo sé que ya hemos orado, pero una vez más no nos cae mal, ¿verdad que no? Vamos a orar para que el Señor sea el que dirija. Glorioso Padre Celestial, estamos contentos y alegres porque es tu santo sábado delicioso, un sábado que tú estableciste desde la creación. Gracias por este día de reposo, lo necesitamos como pueblo. Porque también el cuerpo se cansa, mi Señor. Venimos a adorarte, a glorificarte y a escuchar palabra de Jehová, no del ser humano. Por favor, háblenos por medio de su palabra, que tú seas el que dirijas al que está arriba, Señor. Por favor, y que nuestras mentes estén alertas, estén despiertas. Quítanos el sueño, el cansancio y todo lo que estorba para escuchar tu palabra. Te lo ruego y te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, ahí en Isaías 24. Isaías 24, que fue la lectura bíblica. Amén. Dice la palabra del Señor: he aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz y dispersa sus moradores. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así a su señor, como a la criada, así a su señora, como al que compra, al que vende, como al que presta, así como al que toma prestado, como al que da al logro, así el que lo recibe. De todo será vaciada la tierra y totalmente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se enlutó, se marchitó la tierra. El mundo languidece y se marchita. Languidecen los grandes de los pueblos de la tierra. Y la tierra se corrompió bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, rompieron el pacto eterno. Así es que aquí Dios nos da un cuadro de la destrucción de la tierra. Y no va a haber mezcla de misericordia tanto al siervo como al sacerdote, a la criada, al criado, es decir, la misericordia de Dios va a terminar. Desde el más pequeño hasta el más viejo va a perecer. Cuando Jehová habla de desnudar la tierra, ¿qué es lo que la cubre a la tierra? ¿Qué es lo que cubre a la tierra? La tierra está vestida, pero Jehová la va a desnudar. ¿Qué es las maravillas que el Señor nos proveyó? Los árboles, los grandes edificios, ¿no le dan una vista maravillosa al mundo? Los seres humanos que fueron adornados con el poder del Señor. La creación del Señor está vestida de la gloria de Dios, aunque corrompida, pero todo eso va a ser quitado. Pero el Señor nos dice, ¿por qué? Necesitamos entender por qué el Señor la va a desnudar, por qué el Señor la va a enlutar, por qué el Señor la va a destruir. Y el Señor allá abajo en el 5 nos dice, porque traspasaron sus leyes. Ese es el motivo, la razón por la cual el Señor va a destruir la tierra. Pero el Señor no destruye la tierra sin que antes el Señor le dé una amonestación al mundo, porque entonces sería un Dios injusto. Dios tiene que hablarle primero al pueblo, a las personas, para que cuando reciban el llamado se preparen y se vuelvan a Jehová, y así Dios tendrá misericordia de ellos. Porque si Dios va a destruir la tierra así nomás, sería un Dios injusto. Sería un Dios no de amor. De igual manera pasa cuando una persona es llevada presa, cuando la apresan, debe de haber un motivo por la cual lo van a enjuiciar. No, aunque este mundo está corrompido,
¿ve? Los jueces, los policías se lo llevan y nada hizo la pobre persona. Pero si vamos a lo justo, a la persona se lleva y se le enjuicia de acuerdo a lo que haya hecho. No lo pueden apresar solamente así porque sí. Si mató, pues lo van a enjuiciar, le dan hasta cadena perpetua o hasta le dan la muerte. Pero deben de decirle por qué, cuál fue el motivo, la circunstancia. Aquí Jehová dice, porque falsearon sus leyes, porque las quebrantaron. Y para entender eso, nosotros necesitamos que estudiar entonces punto por punto. Yo sé que no voy a terminar porque tenemos que, gracias también porque tenemos YouTube, que nosotros podemos decirle, bueno, porque falsearon los mandamientos. Pero los mandamientos son muy amplios. Cada uno tiene su interpretación. Y yo voy a estudiar de a uno por uno. Yo sé que tengo que estudiar los 10, porque Dios va a destruir la tierra. Tanto el mensaje va a ser como para nosotros, como para los de afuera también. Así es que dice que Jehová desnudó la tierra. Y para eso vamos a leer el primer mandamiento, porque tenemos que buscar la raíz del mal. Si yo voy al doctor y me dice, tú estás enfermo, tengo que saber entonces por qué estoy enfermo. Entonces, si Jehová me dice, estás en pecado, yo debo de ver, bueno, ¿qué es lo que yo estoy haciendo mal? ¿Por qué estoy en pecado? Usted no va a ir a un doctor que le diga, estás enfermo. Tienes que decirle, bueno, ¿y por qué estoy enfermo? Bueno, Jehová dice que va a destruir la tierra, pero ¿por qué la va a destruir? Vamos a ver entonces el mandamiento número 1. En el libro de Éxodo, yo sé que no lo voy a terminar completo ahora, pero cuando me toque cuando Dios me haga el llamado que me suba nuevamente, lo voy a continuar, para que también la gente que nos está viendo también pueda escuchar y Dios les pueda hablar a sus corazones. Éxodo 20. Y allí el versículo 1 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Sí, 20 del 1 al 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí, dice el Señor. Y este punto es bien importante porque es para los de afuera como para los de adentro. ¿Ve? Entonces nosotros tenemos que entender, tenemos que analizar por qué Dios va a destruir la tierra entonces. ¿Qué mal puedo estar haciendo yo? ¿Qué mal puede estar haciendo la gente de afuera? Porque dice Dios que porque han falseado su ley, la han quebrantado. ¿Puedo ser yo? ¿Puede ser la gente de afuera? ¿Puede ser alguno de ustedes? Pues vamos a ver entonces para que la gente de afuera también pueda ver qué es tener dioses. Y para eso vamos a ir al libro de Mateo 6:19. Si el Señor aquí nos dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dice así, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan. 20. Mas haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan y hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro,
allí estará también vuestro corazón. Esto es muy amplio. Tener dioses, ya vimos aquí que la Biblia nos enseña que es hacer tesoros en la tierra. Lo material, las riquezas, todo lo que tú pongas delante de ti, todo lo que tú pongas primero antes que al Señor, viene siendo un Dios. Te vas a decir, bueno, pero nomás por eso Dios va a destruir la tierra. Por eso Dios nos va a castigar solamente por eso, por tener riquezas, por tener lujos, por jugar el deporte que tanto me gusta, por ver el programa de televisión que tanto me gusta. Pues sí. ¿Qué más es tener dioses? Amar más al esposo, amar más a la esposa, amar más a los hijos. Todo lo que tú pongas en primer lugar, todo, puede ser un carro, en ti mismo, poner tu confianza en ti mismo. Todo eso es bajo tu concepto, pero no es la voluntad de Dios que nosotros dependamos de nosotros mismos, porque nosotros somos creados del Señor, somos creación, y nosotros solamente debemos servir, confiar en Jehová. ¿Qué dice Salmos 146 del 1 al 2? Del 1 al 3, ¿qué dice allí? Aleluya, oh alma mía, alaba a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. ¿A quién dice que hay que alabar? A Jehová, no a la esposa, no al esposo, no al hijo, no a lo mundano, sino dice alabar a Jehová en mi vida. Es decir, tu vida ya no es tuya. Tu vida ya, desde el momento que tú reconociste a Jesús como tu Salvador, desde ese momento en adelante la vida ya no te pertenece. Dice, alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confíes en los príncipes, ni en el Hijo de Hombre, porque no hay en él salvación. Hay veces que confiamos más en lo terrenal, en lo material. Pero aquí dice Jehová, no confíes en príncipes, ni en el Hijo, ni en mí mismo. Es más, el Señor dice, ni en mi sombra. Porque dice, porque no hay en él salvación. ¿Estaremos haciendo algo nosotros contrario a lo que el primer mandamiento nos dice? ¿Estamos confiando más en mí mismo? ¿Estamos confiando más en el dinero? ¿En las posesiones? ¿En el hermano? ¿En la esposa? ¿En el hijo? No confíes en príncipes, ni en hijo de hombre.
A alguien le costó la vida por eso. Dios nos dejó un claro ejemplo que tener dioses te van a llevar a la ruina. Y Dios nos dejó un ejemplo tan, que yo creo que si ustedes más conocen, la esposa de Lot. Miren lo que dice Patriarcas y Profetas. ¿Por qué la mujer de Lot se convirtió en sal? En estatua de sal. Mientras su cuerpo estaba en la llanura, es decir, físicamente ella estaba en Sodoma. Pero su corazón tenía otros pensamientos. Mientras su cuerpo estaba en la llanura, su corazón se aferraba a Sodoma. Y con Sodoma pereció. Se rebeló contra Dios. Porque sus juicios arrastraban a sus hijos. Es decir, Dios dijo, saca a tus hijos de aquí. Tú también, tu esposo, tu familia. Y ella lo vio como ¿qué? Algo severo. Dijo, el Señor es muy cruel. Pero vamos a ver por qué ella pereció. Porque sus juicios arrastraban a sus hijos y sus bienes a la ruina. Tú sabes que todo va a perecer, ¿verdad que sí? Aunque había sido muy favorecida a ser llamada a salir de la ciudad impía, creyó que se trataba duramente porque tenía que dejar las riquezas que había acumulado con el trabajo de muchos años, en vez de aceptar la salvación con gratitud. Miró hacia otras presuntuosamente, deseando la vida de los que había despreciado. ¿Qué despreció? La advertencia divina. ¿Es peligroso? ¿Por qué Dios va a destruir la tierra? Porque falsearon sus leyes. El tener no es malo, pero si tú lo pones en primer lugar antes que a Dios, Dios va a traer cuentas en el día de juicio. ¿Por qué más? Dice, su pecado mostró que no era digna de la vida, por cuya conservación sentía poca gratitud. Lo tomó sin nada, hermano. Este primer mandamiento dijo, no es malo. No es malo. Puede ser nuestra condición al decir, mañana lo dejo. Deja que se pongan las cosas más feas, mañana lo dejo. No. Porque arraigarse de algo, desarraigarse de algo tan fácilmente, hermano, no es de la noche a la mañana. Te va a doler en tu corazón. Deportes, televisión, todas esas cositas que no le damos nosotros importancia, va a traer nuestra consecuencia, hermanos. Y eso es rebelarse contra Dios. Cuando tú juntas y vas acumulando, ¿qué dice el Señor? Va a ser una ¿qué? Gran montaña. ¿Por qué una gran montaña? Porque eso te va a impedir, número uno, a que no salgas al campo como Dios le ordena. Y número dos, porque nunca vas a tener tiempo para Jehová. Siempre vas a estar tan ocupado. Siempre lo primordial va a ser ¿qué? Lo de aquí, no lo de allá. Y eso nos separa ¿de quién? De Dios. Por eso el Señor dejó como ejemplo a esta mujer.
No es malo tener, pero debes de tener un balance en tu vida. ¿A qué tú le estás dando prioridad? ¿Cuántas horas nos pasamos en el teléfono, en la televisión? Una cosa es de que tú te la pasas escuchando. El teléfono no es bueno. Si tú te la pasas escuchando predicaciones, eso es bueno. Es buenísimo. Pero tú tienes que tener una experiencia con Cristo personalmente. No basta con ver, no, es que hay personas que dicen, es que yo todo el día veo predicaciones. Es cierto, es bueno, pero tú tienes que tener una comunión con Dios, diariamente con Él. ¿Ve? Todos los días. Eso es comer, ¿qué? Su carne y beber su sangre, diariamente. No basta con escuchar, no. ¿Vamos bien con eso? ¿Qué es? ¿Por qué dice que han falseado sus leyes? ¿Qué dice el número 2? Mandamiento número 2 dice que se han hecho ¿qué? Imágenes. Bueno. Vamos entonces al mandamiento número 2. Dice el Señor, y hay veces que nosotros leemos, pero nomás leemos por encima. Dice, no te harás imagen. Y nosotros decimos, ay, bueno, gloria a Dios porque yo no soy como aquellos de afuera que se postran ante una estatua de oro, de bronce, con la Virgen abierta de manos, con el ángel abajo. Yo no soy de ellos. Pero si tú sigues leyendo, dice, no te harás imagen en ninguna semejanza de cosa que esté en el cielo, ni debajo en la tierra. Ahora, en la tierra no solamente hay estatuas de hierro, estatuas de barro, también hay seres humanos. Y eso está incluido aquí. ¿A quién honras más? ¿Quién es tu imagen? ¿A quién estás poniendo por delante? ¿En un hombre? ¿Lo estás honrando? ¿Te estás haciendo una imagen? El Señor dice, no lo honres. ¿Tienes en un pedestal a alguien más que a Dios? ¿Le das la prioridad al ser humano? ¿Tal vez al pastor? ¿Tal vez al anciano? Porque es muy estudioso. Lo que él dice, eso está bien. Al esposo, mi esposo sabe mucho. Sí. Yo le hago caso más al esposo, a la esposa. Dice que hay los que son los nabucodonosores modernos. No hacen estatua de tantos metros de altura, pero sí se hacen imagen ante un hombre. Porque lo tienen más que a Dios. Peligroso. Pero también Dios nos habla de las imágenes también, allá en el libro de Isaías. También por eso les dije que también va para nuestros hermanos también, porque Dios dice que va a desnudar la tierra. Y les andaba costando la vida. Y Dios dejó ejemplo, que postrarse ante una imagen, una estatua, le puede costar la vida a la persona. ¿Qué dice Jeremías capítulo 10? En el libro de Jeremías, dice, oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel.
Así dice Jehová: no aprendáis el camino de las gentes, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las gentes las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, pues cortan el leño del bosque con el hacha, es obra de manos de artífice. Lo adornan con plata y oro, con clavos y martillos lo afirman para que no se mueva. Erguidos están con palmera, pero no hablan. Necesitan ser llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque no pueden hacer el mal, ni para hacer el bien tienen poder. No hay nadie como tú, oh Jehová, grande eres, y grande es tu nombre y fortaleza. Así es que el Señor también nos hace un llamado a los de allá, que también postrarse ante una imagen de oro, de plata, de madera, también es falsear sus mandamientos, quebrantar su ley. ¿Ve? Por eso le dije, nosotros no estamos como los de allá, pero sí también Dios nos da nuestro golpecito aquí a nosotros. ¿Ve? Tiene para allá y también tiene para acá. ¿Quién es mi imagen? Ya vimos que puede ser un hombre, puede ser aquello a que tú le tienes más confianza, aquellos que tú lo tienes por en alto. Y eso nos puede costar la vida. Hubo unos hombres, vamos a ver, en el libro de Éxodo, capítulo 32, allí adelantito. El becerro de oro. La gente, y aún, bueno, sí, la gente solamente dice, no, es que el hermano de Moisés hizo un becerro de oro, pero no siguen leyendo más adelante que le podía costar la vida por eso. ¿Ve? O que Moisés levantó la serpiente en el desierto. Incluso Salomón en el templo hizo unos grandes querubines de metros de grande. Pues sí, es cierto. Dios permitió eso, pero eran símbolos. Bueno, el becerro de oro no. Pero ya lo demás, la serpiente, los querubines, es una representación de lo del cielo. Y le andaba costando la vida. Por eso aquí dice en 32, no vamos a leer todo, vamos a leer desde el 9 hasta el 16, para que vean que también postrarse ante una imagen puede costarle la vida, tanto aquel que se postra literal, como aquel que tiene a un ser humano que alaba más que a Dios. Dice así: dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz, y ahora pues déjame que se encienda mi furor contra ellos y los consuma, y a ti yo te pondré sobre gran gente. Entonces Moisés oró a la faz de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra el pueblo? Porque tú sacaste de la tierra de Egipto con gran fortaleza y con mano fuerte. Porque han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra. Vuélvete del furor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra su pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de sus siervos, a los cuales han jurado por ti mismo, y les he dicho: yo multiplicaré vuestra simiente como las estrellas del cielo, y daré a vuestra simiente toda esta tierra que he dicho, y la tomarán por heredad para siempre. Y entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo, y se volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano los dos tablas de testimonio, y las tablas escritas por ambos lados, de uno y del otro, estaban escritas. Y las tablas eran la obra de Dios, y la escritura era de Dios grabadas sobre las tablas. Así es que por medio de la intercesión de Moisés, Dios se retrajo
de no castigar a este pueblo. ¿Cuál fue la condición que los iba a llevar al juicio? La adoración del becerro de oro. Una estatua. Tal vez tú y yo no nos postramos, pero si ponemos nuestra confianza en un ser humano, vamos a correr la misma suerte también. Acuérdense que dice el Señor: maldito el varón que confía en el hombre. Así es que también Dios tiene para nosotros. Por eso Jesús en el libro de Isaías 55:7 nos hace un llamado. Dice: no confíes en el hombre, no confíes en ti, no confíes en nadie, sino confiar en quién. En Isaías 55 Jesús nos dice allí, en Isaías 55. Si es 55, versículo 7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Ve? Aquí, por eso Dios nos hace un llamado. Dice: si hemos estado pasando por estas circunstancias, si hemos tenido dioses ajenos, si hemos puesto nuestra confianza en el hombre, dice Jehová, vuélvete a Jehová. Y dice: y de tus pensamientos inicuos, porque los pensamientos, dice que ¿qué? Los pensamientos, el corazón, Jeremías 17 no dice: el corazón es engañoso, y nosotros podemos estar pensando que estamos haciendo lo correcto delante de Dios. Pues dice Jehová: vuélvase a Jehová. No dice al ser humano, dice: vuélvase a Jehová, y Él será amplio en perdonarnos. Solamente en Jehová hay salvación. En el libro de Hechos 4:12, ¿ves quién es el que da la salvación? No es nadie, hermanos. Aquí en este mundo nosotros no somos nada. Aunque sea la persona más estudiosa del mundo, aunque sea un teólogo, hermano, es ser humano. Es ser humano como tú y como yo. Dios le ha suplido de dones, pero también el ser humano también tiene sus luchas, también tiene sus caídas, también él puede resbalar, y si yo pongo mi confianza en él, pues vamos a resbalar los dos. ¿Qué dice en el libro de Hechos? Entonces, Jehová dice, Hechos capítulo 4, versículo 12. Dice: en ninguno otro hay salvación. Es decir, ni en las estatuas de bronce, de yeso, ni en María, ni en San Judas, ni en Tadeo, ni en el hermano, ni en la hermana, ni en el anciano, ni en el pastor, ni en la esposa, ni en el esposo, ni en los hijos, ni en nadie. Nadie. Dice: en ninguno otro hay salvación. Sigamos leyendo entonces. Dice: que no hay otro hombre bajo del cielo dado a los hombres. ¿Ve que está hablando de quién? Del ser humano. No hay otro nombre bajo del cielo a los hombres. Sí, que no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que debemos ser salvos. ¿Ve? ¿Qué dice Jesús? Poner nuestra ¿qué? Nuestra mirada en el consumador de la fe. Es decir, nuestra vista no está en ningún ser humano, dice Jehová. Es más, ni en los profetas tampoco decía que podías en aquellos tiempos, porque se recuerdan de este Ananías, creo, el que Dios lo mandó a que ungiera a Pablo, a Saulo de Tarso. Le dijo: no, Señor, pero si este es un matón, ya Dios lo había escogido. Y se ha hablado infinidades de cosas de él. Y el Señor, porque aún hasta los profetas pueden tropezar. Lo hizo Ananías.
porque estaba juzgando a Pablo, pero Dios ya lo había escogido. Le dijo, Señor, hemos oído que ha matado. Hemos oído, es decir, todavía le tenían la colita. El Señor ya se la había cortado, pero él todavía le estaba pisando la cola a Pablo. Sus males pues le estaba viendo, cuando Dios ya lo había perdonado. Los profetas también dependían del Señor. Y los hombres no ponían la mirada en el profeta, tampoco. Contimás en un hombre, hermanos, que somos pecadores. En ninguno hay otro bajo del cielo que dé la salvación. Así es que Dios nos hace el llamado, hermanitos, a que pongamos nuestra mirada en Dios. Solamente en Dios. No te hagas imagen. No. La imagen debe ser celestial. Cristo. Tú no puedes confiar en mí. Yo no puedo confiar en ti. Nadie puede confiar en nadie. Eso es hacerse una imagen también. Les dije que no iba a acabar todo, pero vamos al tercer mandamiento entonces. No tomarás el nombre de Dios en vano. Y usted va a decir, ay, lo bueno que yo no pronuncio a Dios, nomás cuando oro. ¿Qué le dije? Que los mandamientos son amplios. Hay un pueblo peculiar que Dios escogió, pero nomás tenían el nombre de Dios en vano. No tomarás el nombre de Dios en vano, porque Él no dará por inocente el que tomase su nombre en vano. Y para eso vamos a ver al pueblo judío. No se debe pasar por alto, porque 1 Corintios 10 dice que es por ejemplo. Nos dio ejemplo. Entonces, ¿qué dice Juan 8, 39 al 42? Juan 8, 39 al 42. Vamos a ver si el pueblo judío usaba el nombre de Dios en vano, porque ellos decían, somos simiente de Abraham y nuestro Padre también es Dios. Se creían justos. Porque la persona que no conoce, pues se pega, oh my God. ¿Le pasa un accidente? Oh my God. Y nosotros, bueno, yo no digo eso, pero podemos estar viéndolo de otro modo o cayendo de otro modo. Juan 8, 39 y 42 dice así. Respondieron y les dijo, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Mas ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual que has oído que es de Dios. Abraham no hizo esto. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Le dijeron entonces, vosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Jehová o Jesús. ¿Tú crees que ellos estaban usando el nombre de Dios en vano, hermano? Ellos no lo decían literal, no. Pero, ¿usaban el nombre de Dios en vano ellos? ¿Cómo? Porque no obedecían. ¿Ves? Entonces, si tú y yo no estamos obedeciendo, solamente tenemos el nombre de Dios en vano. ¿Verdad que algunos lo sabían y algunos otros no? Pues cuando nosotros no obedecemos, estamos solamente usando el nombre de Dios en vano. ¿Y eso qué es? Pecado, transgresión de la ley. Tenemos que obedecer en todo, hermanos, porque si nosotros no obedecemos, solamente llevamos el nombre. Decimos, somos cristianos, sí, tenemos a Jesús. ¿Verdad que por ambos lados estamos en veces amarrados? Unos lo pronuncian, sí, oh my God, sí, oh Dios, oh, sí. Pero por otro lado, estamos también
en peligro de juicio, por no llevar el mensaje adecuado, por no someternos a la voluntad de Dios, por no obedecer. Tito lo dijo, 1:16, profesan conocer a Dios, mas con sus hechos lo niegan. ¿Usaban el nombre de Dios en vano los judíos? ¿Podemos estar usando el nombre de Dios en vano nosotros? Sí. Romanos 8, del 6 al 8. Romanos 8, del 6 al 8 dice, porque la mente carnal es muerte, pero la mente espiritual, vida y paz. Porque la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Hay otro versículo que ustedes, Isaías 4. Vamos a ver si se está cumpliendo esto de solamente tomar el nombre de Dios en vano. Isaías 4, donde dice que en aquel tiempo habrá 7 mujeres. Vamos a ver, Isaías 4. Vamos a ver si estamos quebrantando también el tercer mandamiento. Isaías 4. El que no conoce de Dios, pues va a estar pronunciando el nombre de Dios cada rato. Pero también el que lo conoce de otra manera puede estar tomando el nombre de Dios en vano. Vamos a ver. En aquel tiempo 7 mujeres echarán mano de un hombre, diciendo, nosotras comemos de vuestro pan, y nosotras vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos ser llevadas por tu nombre, y así quitar nuestro oprobio. ¿No le dice algo esto en el tercer mandamiento? Llevan el nombre de Dios solamente. Pero ¿qué pasa? Llevamos el nombre de Dios en vano, pero no hay un arrepentimiento, hermanos. Solamente tomamos el nombre de Dios, pero no hay un cambio en nuestra vida porque hacemos lo contrario a lo que Dios requiere en su santa palabra. No obedecemos, andamos en nuestros caminos, somos rebeldes y luego dice reprobados para toda buena obra. Queremos vivir como se nos da la gana, hacer lo que me place, lo que me gusta. Y el Señor lo dijo en el libro de Lucas, dijo, esos no me sirven, esos no. Malos ministros nos llama Dios cuando nosotros llevamos solamente el nombre de Dios así, livianamente. Lucas en el capítulo 6, ahí lo dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que te digo? ¿Por qué me llamas Señor, Señor? Queremos llevar solamente el nombre así nomás por encima, pero vivir una vida falsa, vivir una vida como me da la gana. Ya ven que podemos caer en cualquier error si nosotros no estudiamos los mandamientos, día uno por uno. Ya no me la sabía, dije, ¿cómo yo voy a tomar el nombre de Dios en vano? Si es lo que de mi lenguaje es lo que más me cuido, me pego, digo, me aguanto, pero no digo Dios. Pero cuando vi acá dije, ay, el falso testimonio me dice que tú estás tomando el nombre de Dios en vano. El pueblo judío lo hizo.
Cuando desobedecemos, entonces estamos tomando el nombre de Dios en vano y estamos en peligro de juicio también. Tenemos que obedecer. Mandamiento número 4. Y este es uno de los más quebrantados por el mundo, aún por el pueblo adventista. El más pisoteado. No solamente es aplicable para los de afuera, se aplica más todavía para los de aquí. Porque conociendo que el cuarto mandamiento es el pacto eterno de Dios, se tiene como nada. Se tiene por los suelos, por el piso. Es bueno leer testimonios para la iglesia, tomo 6, ¿verdad que sí? ¿Quién tiene testimonios para la iglesia? Tomo 6. Donde nos habla cómo la observancia del sábado. Los teléfonos no deben estar funcionando el día sábado para meternos a YouTube. Porque la sierva del Señor ahí nos dice que aún novelas seculares, un periódico, entonces, no puede ser una novela de las que te gustan a ti, de esas que son malas, pero un periódico, como podemos decir, un folleto, porque a mí me mandan ahí los de la Walmart, todo ese tipo de cosas, libros, herramientas y todo eso. Esas son cosas seculares. Dice que el sábado no se debe de tomar ningún libro, ni siquiera de historia de la escuela. Así, tan estricto es el Señor, porque dice en Isaías 58, mi santo día. Mi santo día. Sabemos nosotros que sí, que el mundo entero, casi la mayoría lo está quebrantando, sí es cierto. Pero ¿qué de nosotros? ¿Estamos siguiendo al pie de la letra lo que el Señor nos dice? ¿Qué más se puede hacer en sábado? Por eso le digo que tenemos que estudiar testimonios para la iglesia. Tomo 6. La observancia del sábado. ¿Cómo guardarlo? ¿Quiénes se bañan todavía en día sábado? ¿Quiénes están boleando los zapatos en día sábado? ¿Quiénes buscan su ropa en el día sábado? ¿Quiénes cocinan el día sábado? ¿Quiénes lavan en día sábado? ¿Quién ve televisión en día sábado? ¿Quién habla palabras que no son del cielo en día sábado? ¿Verdad que esos son errores que hemos estado cometiendo? ¿Quiénes trabajan en día sábado? Es aquí donde nosotros debemos empezar a trabajar. Y ese acuérdate no nomás es para los de afuera. Oh, mira aquellos, el domingo. El Señor dice, acuérdate, porque sabía que hasta los adventistas se iban a olvidar del día sábado glorioso, el pacto eterno de Dios. ¿Por qué? Porque la conveniencia, hermanos. Queremos ganar más dinero y el sábado. ¿Y saben cuál es el problema? Dice, Dios conoce. Dios sabe que tengo necesidad.
Dios sabe que tengo necesidad. Dios conoce, pero tú también conoces. Y no hay excusa delante de Dios. El trabajo debe de cesar a las 4, a lo mucho. Porque después, imagínense, dice que hasta es pecado, hermano, cuando andamos a la carrera. Ahí, ¿qué me pongo? Llegas, estacionas el carro, ni lo parqueas bien, cuando te bajas, te bañas, 6, 7 de la noche. Entonces, ese no es sábado delicioso, es un sábado cargado. Andas amargado. Que no hace las cosas en orden, todo lo hace a la carrera, por eso estás enojado. ¿Por qué? Porque todo lo hacemos a la carrera, y a la carrera nada es bueno. No delante de Dios, parecerán ser buenos delante de ti, pero delante de Dios las cosas al ahí se van, porque dice Dios que Dios es un Dios ¿de qué? De orden. Y tú y yo como cristianos debemos de tener todo en orden también. ¿Sabían que por el sábado nos santificamos? ¿Sí o no? Y si nosotros no hacemos conforme al sábado, siguiendo el pie de la letra lo del sábado, nunca nos vamos a santificar. Creemos que nos estamos santificando. Pero si nosotros no, el sábado, tú y yo tenemos que llevarlo conforme el Señor nos dice. ¿Okay? El sábado, el viernes, antes de la puesta del sol, a cantar. Tu ropa ya bien arreglada, colgada, tus zapatos, lo interior, lo exterior, corbata, bien bañado ya, pero cuando nosotros nos bañamos, y muchos dicen, bueno, que yo no sabía, pues si no lo sabías, ahora ya lo sabes. Nosotros nos santificamos en el día sábado, hermano, cuando obedecemos al 100%. ¿Qué más se puede hacer en el día sábado? Ustedes, bueno, los que ya tienen tiempo, yo creo ya. Yo hasta lo vine a descubrir hace como unos 4 meses, qué es lo que se debía de hacer, y eso porque por los testimonios. Yo dije, Señor, ¿cómo yo estoy glorificando tu nombre en el día sábado? ¿Qué yo debo de hacer? Vete a Testimonios para la Iglesia, tomó 6. No debes ni de juntarte con un impío en el día sábado. ¿Sabes por qué? Ahí lo dice en el Testimonio de Tomo 6. Porque el impío va a estar hablando cosas incoherentes y tú lo vas a estar escuchando y tú también, sí, le vas a seguir el juego. Todo eso. Pero también les quiero hablar a los de allá porque ya hablamos un poquito de nosotros, pero también vamos a recordarle a nuestros hermanos de afuera que el sábado es el pacto eterno de Dios. Y que Dios estableció este mandamiento, lo estableció, además este mandamiento y toda la ley ya existía antes de que el hombre fuese creado. Pero cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, el hombre tenía que regirse también por una ley. Los ángeles y los mundos no caídos están regidos por una ley. Y Dios dijo, también Adán y Eva y sus generaciones tienen que estar regidos por una ley. No solamente les dio el sábado, les dio los 10 completos. Y mucha gente se va a preguntar, bueno, pero es que los sábados es para los judíos. Pues cuando Adán y Eva, Dios los creó, no eran judíos. Los judíos vienen de la tribu de Judá, de una de las 12 tribus de los hijos de Jacob. Abraham no era judío y guardaba los mandamientos. Noé también, él no era judío y los guardaba. Ahora, el sábado dice que es del Señor, no es del ser humano, es del Señor. Y es un precepto que Dios lo puso. Fíjense que en la creación, el sábado es tan importante para Dios que lo colocó en el centro de la ley. Tan importante que lo talló en tablas de piedra
imborrable. Y una vez me encontré con una persona y me dice, Dios no es un Dios detallista. Dios no le importa qué días tú guardes. Le digo, Dios es un Dios detallista. A Dios le gustan los detalles y que esos detalles se implementen, se obedezcan tal y cual lo dice Él. No, que no importa qué día tú guardes, Dios se agrada. Le digo, bueno, le digo, vamos a un ejemplo. Te voy a poner un ejemplo. Dios se agradó de la ofrenda de Caín. Era un detalle. Era un detalle. Pero dice que Dios se agradó de la ofrenda de Abel y que de la ofrenda de Caín no se agradó. ¿Por qué? Porque ambos, el mandamiento era un cordero. No era lo que él quería que, ok, como yo soy agricultor, pues le voy a llevar melones, sandías a Jesús. ¿Jesús para qué? Pero Jesús le dijo, cordero. Jesús dice, sábado. Ahora, vamos a notar algo importante. Todos los días de la semana son iguales. Tienen las mismas horas. Unos a veces nublados, otros soleados, otros con lluvia, pero son los mismos días. Pero no todos los días son santificados y bendecidos como el sábado. Esa es la diferencia. La diferencia en Ezequiel 20:20 dice que es señal entre Dios y su pueblo. El sábado nos identifica a nosotros. Y cuando nosotros guardamos el sábado, le estamos dando la honra y estamos aceptando a Jesús como el Creador supremo del mundo. Pero el sábado es otro tema muy interesante, muy amplio. Pero también quería compartirlo con ellos también, porque el sábado es parte de los 10 mandamientos. El sábado no es del ser humano, el sábado es del Señor. Y nosotros los que guardamos el sábado, lo guardamos porque es un precepto divino. Es una orden, es un mandamiento de Dios, del Creador. Creo que no voy a poder cubrir todo porque les dije que quiero ir de uno por uno para ver por qué Dios va a raer la tierra, por qué Dios va a destruir la tierra. Pero ya es muy tarde, hermanos. Va a ser la 1. 10 minutos más. 10 minutitos. Así es que ya vimos, hermanos, que todos los días son iguales, pero el sábado trae doble bendición. Nos santificamos, ¿y qué más? Hay 2. Los bendice y los santifica. El día sábado. ¿Ve? En Lucas 6:5 dice que el Señor es, ¿qué? ¿El Señor qué es? Señor aún. Esa palabra aún, hermanos, es de que ese sábado es eterno, no caduca. Por ejemplo, en el libro de Isaías 66:22 dice que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorarme. Así es que en el cielo también se va a guardar el día sábado, cuando Jesús venga por segunda vez y lleve a sus redimidos. El sábado vamos a ir a adorar al Dios viviente. Todos los que sean salvos, todos los que obedezcan. Quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué es honrar a tu padre? ¿Qué es honrar a tu padre?
Ya sabemos que nuestros hijos es obedecer, ¿verdad? Obedecerlos en todo. Pero vamos a ver qué dice el salmista David en Salmos 48. ¿Cómo el salmista David honraba a su padre? ¿Cómo el salmista David honraba a su padre? No, perdón, Salmos 48. Salmos 48. Dice así: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Esa palabra agradado equivale a honrar a Dios. Es sinónimo de honrar, agradar a Jesús. Y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Estamos honrando a Dios? ¿Estamos honrando a Dios? Ya vimos también que Abel honraba a Dios porque él hacía lo que su padre le decía. ¿Ve? El agradar a Dios o el honrar a Dios es obedecerle. Primera de Juan 3:8, ¿qué dice allá? Primera de Juan 3:8. Y dice así, el 9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no peca. ¿Cómo nosotros honramos a Dios? ¿No qué? No pecando. Todo aquel que es nacido de Dios no peca, porque su simiente permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto son manifiestas los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo el que no hace justicia, justicia significa, ¿qué es la justicia? La obediencia, justo, obediente. Y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y la de sus hermanos y la de su hermano justa. Si es que ya vimos también que honrar al Padre es obedecerle, amar al prójimo como se dijo en la mañana, velar por aquel que necesita. De esa manera honramos y glorificamos a Dios. Primera de Samuel 15. Porque la rebeldía es como el pecado. De adivinación, y como iniquidad e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Así es que también ya vemos aquí que cuando nosotros desechamos su palabra, no honramos a Dios, no obedecemos. De igual manera también los niños aquí, los niños cuando no obedecen a sus padres también están en desobediencia, en rebeldía. No solamente están en rebeldía con los padres carnales, sino también con el del cielo también. Así es que, bajo el mensaje del primer ángel, Dios nos hace el llamado, hermanos. Si nosotros hemos tenido alguno de estos, estamos
en desobediencia por alguno de estos mandamientos que Dios nos ha hablado, que si estamos mal, que recapacitemos en estos mandamientos, que recapacitemos. Y el Señor nos dice en Jeremías 33:8, que nunca es tarde para regresar a Dios. Jesús dice, el 7 y el 8, dice así: y haré volver la cautividad de Jehová. Ve, si nosotros estamos quebrantando uno de estos 5 mandamientos, estamos en cautividad. Estamos cautivos porque somos hijos del diablo. Pero dice Jesús, y haré volver la cautividad de Judá, la cautividad de Israel, y los edificaré como al principio, y los limpiaré de toda su maldad, con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados, con que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. ¿Nos hemos rebelado con Dios? Yo sí me he rebelado con Dios, hermanos, porque yo no sabía estas cosas. Tal vez tengo dioses, tal vez una imagen, tal vez he tomado el nombre de Dios en vano, he dado falso testimonio, tal vez llevo su nombre nomás así, tal vez su santo sábado lo tengo por el piso, tal vez no estoy honrando al Padre como Él quiere, pero Dios lo dice, y que Jesús, si nosotros en este momento analizamos nuestra vida y decir, sí, Señor, yo me identifico con uno de esos 5 mandamientos, yo estoy haciendo lo contrario conforme a tu voluntad. Dice que Jesús te va a ¿qué? A edificar como lo hizo desde el principio. Te va a perdonar, dice, y los limpiaré de toda maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. ¿Te has rebelado contra Dios? Yo sí lo he hecho, hermano, porque he sido rebelde en algunas cosas. No abiertamente, pero tal vez con un falso testimonio, porque no obedezco su palabra. Pero Jesús dice que si ahorita nos arrepentimos, Dios va a perdonar todo. ¿Te has levantado, te has rebelado contra Dios? Pidámosle al Señor. Pidámosle al Señor, sí, Señor, me he rebelado. Quiero andar en tus caminos nuevamente. Ahorita que el tiempo de gracia está abierto, hermanos, no dejemos que esto para mañana. Es decir, mañana voy a hacer cambios en mi vida. Mañana me retracto. Mañana comienzo. Eso es pura mentira, hermanos. Que mañana lo voy a hacer. El hispano es muy dejado. Es como cuando tienes un carro dañado y mañana lo arreglo y ese tiempo nunca llega. Se te dañó otra cosa y el mal sigue estando ahí. Si ves que el carro se está dañando, hay que arreglarlo luego. Si vemos que nuestra vida está mal, hay que arreglarla luego en este momento, decirle, sí, Señor. No esperemos para mañana, porque quizás en el sueño podamos morir sin salvación. Meditemos, hermanos. Que Dios les bendiga.